Muy buenas tardes, muy buenas noches, mis apreciados estudiantes de la carrera de Administración. Quien les saluda, el profesor Víctor Almada, catedrático de la asignatura Ética en nuestra carrera de Administración de la Facultad de Economía de nuestra querida Universidad Nacional del Este. En la clase anterior, en la clase virtual anterior, estuvimos hablando un poco de lo que son las relaciones humanas, los lugares, las funciones, las personas como actores de las instituciones, función y cuáles son las reglas y políticas en una empresa, diferenciar un poquito y ver cuáles son los manuales que corresponden a las reglas y a las políticas. Muy bien, le doy la bienvenida. Seguimos en la unidad 4. Hoy estaremos viendo en esta segunda clase virtual de dicha unidad, hablando un poco del poder, la autoridad y el liderazgo en las empresas. Es importante esto para nosotros los futuros administradores, ¿verdad? Manejar, diferenciar un poco lo que es el poder, que es la autoridad y el liderazgo. Así es que le doy la bienvenida a este curso en esta clase virtual. Mis saludos nuevamente y éxitos. Bueno, ¿qué nos dice el poder? El poder en una empresa. El poder es el control o el dominio que una persona dispone para lograr algo o imponer su autoridad sobre un grupo de personas. En las empresas de negocio, el poder es muy importante, debe ser pleno. El poder resulta más decisivo para el futuro de una organización. ¿Y quién es el que tiene poder? Generalmente son los propietarios, los accionistas en las grandes empresas, el gerente, el director de un departamento, ya sea contable, administrativo. Ellos son los que tienen ese poder. Y hay veces que utilizan un poder coercitivo para que se cumplan los objetivos. Pero hay varios tipos de poderes que vamos a estar viendo más adelante. El poder es la capacidad de forzar a alguien para que ésta, aunque preferiría no hacerla, haga nuestra voluntad debido a nuestra posición, nuestra fuerza y nuestro liderazgo. En síntesis, un poder es la habilidad para influir en las personas para que actúen de forma determinada, de una forma determinada. ¿Qué nos dice la palabra autoridad? Podemos definir como un atributo que se otorga a una persona, a un cargo u oficio, el derecho para dar órdenes. Asimismo, es la cualidad que propicia que una orden se cumpla. La autoridad se gana, o sea, tiene una persona, un funcionario, ya sea una empresa, porque se ha ganado ese espacio, ha escalado, ha quemado esas instancias importantes en una empresa o ha sido electo, ya sea por un director, el consejo de administración de una gran empresa. Y es un título que se le otorga a la persona, a diferencia de lo que es el poder. La autoridad es el arte de conseguir que la gente o funcionario haga voluntariamente lo que uno quiere debido a su influencia personal. Voluntariamente, dice. Es lo contrario de tener un poder, una persona con poder y una persona con autoridad. También nos dice que la autoridad es la facultad o potestad que tiene una persona para gobernar y ejercer el mandato. Como autoridad moral se denomina aquella que se impone mediante la coherencia que un individuo muestre entre sus palabras, sus valores y sus acciones. Ser el ejemplo.
Como tal, la autoridad moral surge de nuestras acciones, de la manera de cómo actuamos. Si estamos actuando bien, positivamente, o estamos actuando mal, negativamente. Y eso depende mucho de los objetivos trazados por cada empresa. De la manera en que mostramos a los demás la manera correcta en que nos conducimos, tomamos decisiones y actuamos. Muy bien, ahora llegamos a lo que nos dice el liderazgo. La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. El líder es la persona que se distingue del resto. Es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, para el conglomerado. No como un jefe, no como una autoridad que ejerce su poder, que generalmente, y tienen el ejemplo mismo de nuestro país, cómo están utilizando el poder en esta crisis sanitaria. Solo buscan el beneficio propio. Sin embargo, un líder busca el bien común, se distingue a los demás y trabaja en equipo. El liderazgo inspira al resto de los participantes del grupo o de una organización a alcanzar una meta común. ¿Se dieron cuenta de la diferencia, gran diferencia, uno que ejerce el poder y otro que ejerce el liderazgo? Y haciendo una síntesis de la palabra liderazgo, podemos definir como un proceso de influir en el comportamiento de un grupo de personas, en un grupo o un equipo u organización hacia el logro de los objetivos trazados, objetivos en común. Que el beneficio sea para todos. Esa es la influencia que debe ofertar, que debe ofrecer a un grupo o a una organización. Buscar el bien común, un objetivo común, las metas trazadas, los objetivos a que quieren llegar una organización. Y no influir con poder coercitivo, con el maltrato. Ser el ejemplo como líder. Eso es el liderazgo. Y veamos la diferencia de estas tres palabras en la siguiente diapositiva. Muy bien, acá vemos la diferencia de estas tres palabras muy importantes que se utilizan en una organización. Sí o sí, estos tres tipos de personas, de funcionarios, de jefes, sí o sí se implementan e influyen en una organización. El poder nos dice que es el control y el dominio que una persona dispone para lograr algo o imponer su autoridad sobre un grupo de personas. Y tengan muy en cuenta esas diferencias. Vayan anotando para las evaluaciones ya del primer semestre. La autoridad es el arte de conseguir que la gente haga voluntariamente lo que uno quiere, debido a su influencia personal, debido al título, al atributo que se le dio a esta persona. Esa es la autoridad. Y el liderazgo es un proceso de influir en el comportamiento del grupo de personas, un equipo, una organización, para el logro de un objetivo común. Ese es el líder, el liderazgo. Pero hay una palabra muy importante que estas tres palabras también, estos tres tipos de personas utilizan, que es la influencia.
en estos tres tipos de personas que ejerce el poder, ejerce la autoridad y ejerce el liderazgo, influyen en un grupo. ¿Cómo podemos manejar o controlar el poder como ciudadanos? Es un claro ejemplo de lo que está aconteciendo en nuestro país en estos momentos, en esta crisis sanitaria. El poder político es ilegítimo cuando se utiliza mecanismos no autorizados por las leyes y se adueña del poder gubernamental, ya sea ejecutivo o legislativo, sin tener la legitimidad del pueblo y otorgada por el voto popular. Una cosa es ser electo por voto popular y actúas de forma ilegítima, fuera de las leyes, eso ya es ilegítimo. ¿Qué dice nuestra Carta Magna? Que la Constitución, por ser la ley suprema y organizadora del Estado, es un instrumento idóneo para controlar el poder político, que en la teoría clásica distribuye en los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, en la actualidad se concibe que una tajante separación de las funciones correspondientes de sus poderes. Pero veamos lo que dice Montesquieu en la siguiente diapositiva. Un poco de nuestro barón de Montesquieu, que fue uno de los que impulsaron la separación de los poderes. Fue uno de los más importantes filósofos de Europa y pensador de la Ilustración francesa, considerado uno de los creadores de la filosofía de la historia, siendo su mayor contribución a la humanidad la separación de los poderes estatales, sintetizado en los tres tipos, lo que también utilizamos acá en nuestra Constitución y en nuestro país, que son los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Y ahora pasamos a la siguiente material audiovisual, y seguimos hablando de lo que es el poder. Les invito a compartir todos juntos.